Este webinar del Máster de Fisioterapia en Suelo Pélvico y Ginecobstétrico. Este webinar está hecho para hablar un poco de todo lo que es la introducción al máster, para que conozcáis el programa, conozcáis la estructura, conozcáis los docentes y los módulos que vamos a impartir y sobre todo que os sintáis encantadas y conozcáis todo lo que es el mundo del suelo pélvico, la ginecología y la obstetricia. Voy a dar unos segunditos, unos minutitos para ver si se va conectando gente y así que no se pierdan nada desde el principio, que bueno, lo primero va a ser mi presentación. Bueno. Bueno, para el que no me conozca, yo soy Adriana Núñez Giovanetti, soy fisioterapeuta especialista en uroginecología y obstetricia, o más conocido como suelo pélvico, y además también soy experta en fisioterapia deportiva. Desde el 2020, desde la época del confinamiento, me entró como mucha inquietud por saber sobre el tema de la alimentación. Y no solamente para aplicármelo a mí misma, sino porque al final en el mundo del suelo pélvico hay una relación directa con la alimentación y las disfunciones del suelo pélvico. Así que decidí también entrar en lo que es el técnico superior de dietética y en el 2021 conseguí también esa titulación. Hace un añito y medio conseguí cumplir uno de mis sueños, que era montar mi propia clínica, y se llama, bueno, Asistencia Médica Integral Adriana Job y está ubicada en Jerez de la Frontera, en Cádiz. Y actualmente desde 2024 pues puedo decir también que soy coordinadora y docente del máster de AMIR. ¿Qué vamos a ver sobre todo en este webinar? Pues vamos a hablar sobre la estructura del máster, sobre diferentes webinars que aparte de este os vamos a brindar con docentes que creo que la verdad que os van a llamar muchísimo la atención porque no van a ser fisioterapeutas especializados en suelo pélvico, sino serán de otra rama de la sanidad. Hablaremos también de los módulos y hablaremos más en profundidad de los diferentes docentes que van a impartir cada uno de los diferentes seminarios. Hablaremos de las prácticas, que además también traemos muchísimas novedades con las prácticas y cuál va a ser el método de evaluación. Además, luego al final dejaremos también un espacio por si tenéis alguna duda que podamos responder de la manera más clara posible todas las dudas que os surjan. ¿Cuál va a ser la estructura del máster? Bueno, nos hemos enfocado mucho en que haya mucha flexibilidad. Yo personalmente, a la hora de decidir muchas veces qué formación he querido hacer, a veces me ha tocado rechazar y no tener la oportunidad de asistir a esa formación porque me coincidía a lo mejor por trabajo o porque temas personales no me venía bien o porque el desplazamiento pues me era imposible. Entonces hemos decidido que la modalidad de este máster no sea solamente presencial, sino que tengáis la opción de que sea presencial, semipresencial y puramente online, ¿vale? Así que aquellos que no seáis de España o que por temas laborales o personales os sea complicado el desplazaros a Madrid, también podréis acceder a todos estos seminarios y conseguir la titulación desde casa. El máster está acreditado por la UDIMA, la Universidad a Distancia de Madrid, y consta de 60 créditos. El máster tendrá una duración de 8 meses. Empezaremos a finales de abril y terminaremos en noviembre de este mismo año. Otra de las novedades que ofrece el máster de AMIR es que no está abierto solamente a graduados de fisioterapia, sino que estamos abiertos también a que accedan a este máster graduados en enfermería y medicina. Y es por ello que como no solamente está destinado a fisioterapeutas, sino que también a matronas, enfermeras y gines, hemos decidido crear diferentes webinars con la presencia de diferentes ginecólogas. En febrero empezaremos con uno de los webinars que será impartido por la doctora Paloma Núñez. Paloma es ginecóloga, ella trabaja tanto en hospital como en clínica privada en Madrid y en Guadalajara. Y Paloma se encargará de hablarnos de los factores de riesgo del embarazo y parto a controlar y que influyen posteriormente en disfunciones de la cavidad abdominopélvica. El segundo webinar será en marzo y lo impartirá la doctora Carmen Álvarez. Ella es ginecóloga del Hospital de Jerez de la Frontera, de mi ciudad. Y ella nos hablará de algo que creo que es súper, súper importante, porque muchas veces los fisioterapeutas nos hemos podido encontrar con ciertas valoraciones que cuando vemos a lo mejor esa valoración de suelo pélvico, podemos ver a lo mejor una zona muy irritada o alguna inflamación y a lo mejor no sabemos si es de gravedad y debemos derivar
o es algo que nos compete a nosotras mismas. Entonces, Carmen nos va a hablar de todo lo que un fisioterapeuta debe saber sobre la exploración ginecológica básica. Y por último, pero no menos importante, en abril terminaremos con los webinars y será impartido por la doctora Cristina Redondo, ginecóloga, y ella nos hablará sobre un tema bastante delicado y que creo que debemos de hacer bastante divulgación, porque es una enfermedad que padecen entre el 10 y el 15% de mujeres en España y se le conoce como una enfermedad silenciosa, y es la endometriosis. Además, Cristina es una experta en temas de divulgación y no podíamos dejar de contar con ella. Así que ella será la que cierre los webinars a finales de abril. Y bueno, empezamos y nos adentramos en el tema de los módulos. Vais a conocer cuáles van a ser los diferentes seminarios y quién va a impartir cada seminario, aunque ya en el Instagram y en la plataforma de AMIR ya os hemos ido dando como bastantes pistas. Bueno, va a haber 10 módulos y no, otra de las novedades que ofrece el máster de AMIR es que no solamente está impartido por fisioterapeutas especializados en uroginecología y obstetricia, sino que también va a haber matronas. El máster tendrá una duración, como ya os he dicho, de 8 meses y cuando hagamos esos módulos serán en sábados y domingos y tendrá una duración de 20 horas. Comenzará a las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Tendremos una horita para comer, tanto sábados como domingo, ¿vale? De 8 a 2 y de 3 a 8, sábado y domingo. La sede estará en Madrid para los que queráis hacer esa parte presencial. Los que decidáis hacerlo semipresencial, que sepáis que podéis escoger vosotros mismos, porque os damos esas opciones de que escojáis vosotros a los a los módulos a los que queréis asistir, y los que queráis hacerlos puramente online, será también, bueno, pues tenéis flexibilidad un poco para verlo en el momento que mejor os venga. Lo único que no será, si lo hacéis de manera online, los módulos no los vais a poder ver en las fechas que aquí vamos a poner, ¿vale? Porque luego un equipo de audiovisuales de AMIR tendrá que editar todo el contenido para que lo podáis ver pues en la mejor calidad posible. Bueno, empezamos con nuestra primera docente, que va a ser Eva Fernández Medina. Eva es graduada en fisioterapia y además también en CAFID. Ella nos hablará sobre la anatomía y fisiología y disfunciones del suelo pélvico. Ella estará dando clases el 27 y 28 de abril. Os voy a contar aquí un poquito más sobre los temas que va a impartir, que va a hablar sobre, bueno, la anatomía funcional del suelo pélvico femenino, el tejido facial y la musculatura perineal. Muchas veces se ha pensado siempre que el suelo pélvico es solamente un músculo y realmente el 80% es tejido facial. Pues Eva va a ser la encargada en hablaros de toda esta fascia que está en la cavidad pélvica. Además, también nos hablará de los órganos pélvicos, de la vascularización e inervación del suelo pélvico, de la fisiología, de la fisiopatología de las principales disfunciones del suelo pélvico. Además, como está haciendo un máster en investigación, no podía faltar su parte de evidencia científica, interpretación de las publicaciones científicas sobre fisioterapia uroginecológica y, bueno, las líneas de investigación actuales y futuras en suelo pélvico. Esto es un resumen de realmente todo lo que Eva va a dar. El segundo módulo será Caroline Correia. Caroline es graduada en fisioterapia, especializada además en suelo pélvico y en dermatofuncional. Caroline nos va a hablar sobre salud hormonal y disfunciones de suelo pélvico. Eva, en el primer módulo, las mencionará y será Carol la que os hable en profundidad de todas estas disfunciones y su tratamiento. Hablará además de ejercicio físico y hormonas, el ciclo menstrual y el rendimiento físico, disfunciones pélvicas perineales en atletas, el climaterio, las cadenas musculares, ejercicios basados en estas cadenas musculares, el síndrome genitourinario en la menopausia, el tratamiento de la atrofia vaginal y sequedad, vejiga hiperactiva, incontinencias urinarias, dispaurenias y toda esta parte de fisiodermatofuncional en la vulva. Hará toda la parte también de tratamientos, os enseñará ejercicios y hablará, pues bueno, en relación a la salud hormonal, en cómo interfiere en posibles disfunciones de suelo pélvico. Caroline, me pasa aquí una diapositiva, además es la fundadora de una de las mejores clínicas de fisioterapia de suelo pélvico de todo Madrid, podría decir que incluso de España, y quedaros con el nombre de su clínica que se llama FisioFit Mujer, porque más adelante os hablaremos también de la clínica. Bueno, y comenzamos a hablar de nuestra primera matrona, nuestra primera docente, que es Shiran Efrati,
que ella nos va a hablar sobre el parto activo y posiciones fetales. Shiran estará en Madrid dando su seminario el 15 y el 16 de junio. Ella, además de matrona, es la creadora de un método que se llama OPF, que es óptimas posiciones fetales, y nos hablará sobre todo ese método. Además nos hablará sobre los 4 sistemas hormonales en el parto con epidural, las inducciones del parto y las cesáreas programadas, elementos de parto activo, dinámicas a realizar con mujeres embarazadas, hablará sobre su método, que son los 3 pilares del OPF, óptimas posiciones fetales, hablará sobre la anatomía del canal óseo, higiene postural en el embarazo, posiciones maternas, movimientos de la pelvis maternas en el parto, el canal blando, ese canal por donde va a atravesar el bebé en caso de ser un parto vaginal para salir al exterior. Y una de las novedades también que va a hablar Shiran Efrati es sobre una de las técnicas ancestrales que fueron creadas por unas parteras mexicanas, que es el rebozo. Así que creo que este módulo también nos puede venir muy bien y sobre todo que una de las novedades también que tiene este máster es que está impartido desde diferentes puntos de vista, no solamente desde la fisioterapia, sino también desde la enfermería y la medicina. Bueno, este módulo no podía ser otra persona que no fuera Vicky, Victoria Gómez. Ella es fisioterapeuta, especializada también en suelo pélvico y de verdad que no hay docente que hubiera podido destacar más en hacer este módulo sobre embarazo, parto y acompañamiento. Vicky estará con nosotros en Madrid el 13 y el 14 de julio. Vicky nos hablará, al igual que Shiran, nos hablará desde un punto de vista, desde su campo de la enfermería. Vicky lo hablará desde un punto de vista desde la fisioterapia. Nos hablará también de la fisiología del embarazo, las patologías más frecuentes del embarazo. Nos hablará sobre todo lo que puede pasar a nivel abdominal, pélvico y de la musculatura del suelo pélvico, la fisiología del parto, el abdomen y suelo pélvico, cosas que pueden ocurrir durante el parto, biomecánica en el parto, preparación al parto, pero importante, este va a ser desde un punto de vista desde la fisioterapia, es una preparación más física y Shiran la dará desde su punto de vista como matrona. Vicky también nos hablará sobre todo lo que es el acompañamiento en el embarazo y el parto y sobre todo hará esa parte práctica de terapia manual en todas las complicaciones, en toda la sintomatología que puede ocurrir en el embarazo, desde una lumbalgia a una ciática, a una sacroileitis, hará toda esa parte de tratamiento manual como fisioterapeutas. Este módulo ha sido uno de los que yo por lo menos he tenido como más preguntas y más intriga en lo que íbamos a hacer sobre el máster, porque es la acupuntura en obstetricia. Otra de las novedades que os traemos, ya que no existe en ningún otro máster de España la acupuntura como uno de los módulos que incluyan en un máster de fisioterapia de suelo pélvico. Tuve la suerte de estar con Bea ya en otras formaciones. Yo me especialicé en el 2021 en medicina tradicional china, especializada en uroginecología y obstetricia, y Bea fue una de mis profesoras. Y la verdad que para mí ha sido una de las formaciones que creo que más he podido llevar a la práctica en mi día a día. Y Bea estará con nosotros el 14 y 15 de septiembre. A todo esto habéis visto que Vicky era la última, o sea, iba a hacerlo en julio, agosto estaremos cerrados y volveremos a retomar en septiembre. Y Beatriz López, nos hablará sobre los principios básicos de la medicina tradicional china, nos hablará sobre la teoría del yin y el yang, la teoría del hombre, los 5 elementos, nos enseñará a diagnosticar según la medicina tradicional china, haremos historias clínicas, nos ayudará a hacer ese diagnóstico a través de la lengua, del pulso. Además, nos enseñará distintas herramientas que están basadas en la medicina tradicional china, alimentación, estilo de vida, acupuntura, moxibustión, auriculoterapia, fitoterapia. Una de las técnicas que más evidencia tiene para girar al bebé cuando viene de nalgas es la moxibustión. Así que aprenderéis a utilizar esta técnica que yo, de hecho, en cada paciente que he podido tener que me viene con el bebé de nalgas, la he puesto en práctica y os diría que en un 90% ha sido eficaz. Así que creo que este seminario es bastante novedoso. Luego también, va a hablar de diferenciaciones de síndromes más comunes, cuáles son los meridianos según la medicina tradicional china y los puntos más importantes para punturar.
y sobre todo nos pondrá ejemplos de diferentes casos clínicos en ginecología y obstetricia para que, bueno, podáis poner en práctica todos esos puntos y podáis punturar a vuestras futuras mamás. Bueno, el módulo 6, aquí entro yo como docente y, bueno, pude elegir el módulo de posparto y técnicas de fisioterapia. Yo estaré el 28 y 29 de septiembre y en este módulo estaremos hablando sobre los cambios anatómicos y fisiológicos del posparto. Sí que me gusta como mencionar que hablamos muchas veces de que en el posparto nace un bebé, pero se dice que en el posparto no nace solamente ese bebé, sino que también nace una nueva mujer. Entonces hablaremos también desde ese punto de vista emocional, hablaremos de todas las disfunciones más comunes del suelo pélvico en ese momento posparto, las cicatrices, que esto es un tema que quien me conoce sabe que me apasiona. Ahora se ha extendido mucho una frase que es todas las cicatrices se tratan y nada más lejos de la realidad, todas las cicatrices se valoran, pero no todas las cicatrices se tratan. Muchas veces el ansia por tratar, por tocar una cicatriz, por hacer un tratamiento a una paciente que te viene con una cicatriz, es lo que hace que el proceso de cicatrización se vea interrumpido o acelerado y es lo que hacemos que a nivel estético sea una cicatriz inestética. Entonces hablaremos sobre todo lo que es las cicatrices, tanto de garros, episiotomías, cesáreas. Hablaremos sobre esa rehabilitación del CALP, que es ese complejo abdomino lumbopélvico perineal. Hablaremos si realmente es un mito el uso de la faja o no en el momento posparto. Hay que hacer ejercicio inmediato tras dar a luz. Bueno, todo esto lo veremos en mi módulo, además de, bueno, de hacer una valoración completa que será a través de ecografía para que podáis valorar de manera completa a esa mujer en el momento posparto. Hablaremos de los ejercicios de Kegel y las variaciones, todo lo que es terapia manual en todas esas disfunciones que con las que puede venir esa mujer en esa etapa de posparto. Hablaremos de técnicas también que utilizamos como el biofeedback o la electroestimulación para esa rehabilitación de los hipopresivos y profundizaremos bastante en lo que es la diástasis abdominal, que es una de las lesiones pues, bueno, más frecuentes en el embarazo y en el posparto. Aunque he de decir como apunte que en el embarazo hay una diástasis fisiológica. Bueno, el módulo 7, otra persona que no hubiera pensado en nadie más que en ella para hacer este módulo. Ella es Ana Sánchez. Ella fue además compañera mía en Madrid. Tuve la suerte de trabajar con ella y Ana tiene como su metodología en tratar desde el movimiento, así que no podía ser otra la que hablara de ejercicio físico en suelo pélvico, embarazo, posparto, menopausia, ciclo menstrual, en todas las etapas de la vida y cómo ese ejercicio influye en el suelo pélvico. Ana, además de ser fisioterapeuta, también está graduada en CAFID y estará en Madrid dando su seminario el 5 y el 6 de octubre. Ella hablará pues, bueno, sobre la fisiología del ejercicio de la mujer, entrenamiento en el embarazo, entrenamiento en el posparto, entrenamiento en otras etapas de la mujer, en otras etapas de la vida de la mujer y la influencia que tienen los deportes en el suelo pélvico. Pasamos al módulo 8, ya casi vamos llegando a su fin. Hablaremos sobre lactancia materna, otro tema en el cual no hay nada en ninguno de los másteres que actualmente se venden en España. Estará con nosotras Lidia Sanz. Lidia, ella es matrona y además está certificada en IBLC, Asesoría de Lactancia. Ella estará en Madrid dando su seminario el 19 y el 20 de octubre. Lidia nos hablará sobre la historia de la lactancia materna, la importancia de la lactancia materna, las características de la leche, la anatomía del pecho, de la madre, la fisiología de la lactancia materna, la anatomía del lactante y cómo puede influir en la lactancia materna. Y algo súper importante, las contraindicaciones de la lactancia materna. Creo que el tema de la lactancia está ahora mismo en un punto en el que todo el mundo sabemos cuáles son los beneficios, sabemos que es oro líquido para el bebé, sabemos todo lo que le puede aportar a un recién nacido, pero muchas veces desde el punto de vista, desde la fisioterapia, incluso desde el punto de vista de una matrona y desde el punto de vista de una gine, no sabemos cómo acompañar a esta mujer que está en ese momento de lactancia materna y se le presentan pues dificultades como puede ser una mastitis, como pueden ser grietas. Pues bueno, creo que al final saber cosas básicas por lo menos para poder acompañar a esta mujer
en un periodo tan importante de la vida, pues creo que debemos de saberlas como acompañantes de esta mujer en esta etapa en la que está. Así que creo que este módulo, la verdad, que nos puede venir súper, súper bien. Yo, de hecho, no me lo voy a perder. El módulo 9, penúltimo módulo, Marta Nieves. Marta, además de ser graduada en fisioterapia y especializada en suelo pélvico, es también docente en diferentes máster que se venden en España. Y ella nos va a hablar sobre la fisiosexología. Estará en Madrid el 16 y el 17 de noviembre impartiendo su módulo. Marta, ¿de qué nos va a hablar? Pues Marta nos va a hablar sobre sexualidad y salud, sobre la fisiología de la respuesta sexual humana, tanto los activadores externos como internos, función reproductiva y función erótica, la expresión individual y compartida de la sexualidad, el deseo sexual hipoactivo. Todo esto que voy a empezar a mencionar muchas veces son temas tabúes que la mujer prácticamente se avergüenza o no le gusta ni siquiera hablar. Los trastornos de la excitabilidad sexual, anorgasmia, o sea, mujeres que no tienen un orgasmo piensan que a lo mejor ellas son, pues, bueno, son las únicas o les da miedo expresarlo y muchas veces en la mayoría de los casos, desde la fisioterapia podemos controlar, incluso recuperar estos trastornos. El trastorno de la aversión sexual, el trastorno por dolor, vaginismo, mujeres que no pueden tener relaciones sexuales porque tienen una contracción involuntaria de su musculatura del suelo pélvico que hace que todo ese canal vaginal esté completamente cerrado, la dispaurenia, ese dolor a las relaciones sexuales. Hablará de los agentes físicos en el abordaje terapéutico, miofacial de las disfunciones sexuales, hablará además de la sexualidad y del ciclo vital femenino. Y por último, tenemos uno de los temas que más ilusión nos ha hecho introducir en el máster, que es la psiconeuroinmunología clínica. Será impartido por María Dolores Mazotera, para nosotras es Loli. Loli es graduada en fisioterapia y experta en PNI. Para los que no sepan qué es PNI, pues bueno, son las siglas de psiconeuroinmunología clínica. Ella será la que se encargue de cerrar el módulo, cerrar el máster y lo hará el 24 y el 25 de noviembre. Loli, ¿de qué nos va a hablar? Bueno, pues Loli estará hablando de cómo se relaciona PNI con las diferentes disfunciones del suelo pélvico, el diagnóstico desde la psiconeuroinmunología clínica aplicada a diferentes patologías del ciclo menstrual y, como no, PNI aplicado a embarazo y posparto. Bueno, con eso cerramos los 10 módulos que vamos a impartir en estos 8 meses que va a tener de duración el máster y serán esas 10 docentes las que compartiremos, pues bueno, el sitio donde será. Que os he dicho al principio que no os olvidarais del nombre de Fisiofit Mujer, la clínica a la cual Caroline Correia, una de las docentes que va a estar en este máster, es la fundadora. Todos los seminarios se darán en la clínica de Carol, ¿vale? Está además, ya os diremos la ubicación exacta, pero además quedaros todavía con el nombre de la clínica porque hay más novedades con respecto a ello. Hablamos también de las prácticas. Las prácticas son obligatorias y vamos a ofrecer 3 tipos diferentes de prácticas. La primera de ellas será que podáis hacer prácticas con modelos anatómicos. ¿Con qué fin? Pues que podáis empezar a palpar y a tratar desde el primer momento, desde el primer módulo con Eva, podéis tener estos modelos anatómicos para que empecéis a ver todas las estructuras y podáis empezar a hacer, pues bueno, todas esas palpaciones que nosotras como fisios hacemos en esas valoraciones. Así que desde el primer momento estaréis haciendo prácticas con estos modelos anatómicos. Otro tipo de prácticas van a ser las prácticas curriculares. Son prácticas obligatorias que serán entre alumnos, pero además, como hemos comentado, estará un equipo de audiovisuales grabando todos los seminarios que serán en la sede en Madrid, en la clínica de Caroline, en Fisiofit Mujer. Estas prácticas, para que puedan ser grabados, para que los alumnos que decidan hacerlo en modalidad online lo puedan también visualizar, tendremos a una modelo que contrataremos para que pueda estar haciendo ella, para que nosotras como docentes podamos estar haciendo toda la parte práctica, que se pueda grabar, que los alumnos que hayan decidido hacer la modalidad online puedan ver todas estas prácticas con todo detalle, y ya una vez que nosotros en estos seminarios presenciales lo hayamos hecho con nuestra modelo, luego tendréis un tiempo para que lo podáis practicar entre los alumnos, y son prácticas, como dice, curriculares, por tanto, obligatorias, ¿vale?
Y por último, otra de las novedades que ofrece el máster de AMIR, de Fisioterapia de Suelo Pélvico y Ginecobstétrico, es que ofrecemos también la posibilidad de hacer prácticas extracurriculares en una de las mejores clínicas de suelo pélvico de todo Madrid, incluso me arriesgaría a decir que de toda España, y esa es la clínica de Caroline, que es la de Fisiofit Mujer, ¿vale? Podréis hacer prácticas con pacientes reales. Os aseguramos que vais a poder poner en práctica todo lo aprendido con pacientes y encima, además, como una de las docentes es Caroline, estar allí con vosotros para ayudaros en todos. Yo he de decir, además, que personalmente tuve la suerte de poder trabajar en esa clínica. Estuve 2 años trabajando en Fisiofit Mujer y la verdad que para mí ha sido de las experiencias pues, más satisfactorias, de las que más he aprendido, y para mí es de admirar cómo trabaja y la manera que enseña Caroline. O sea, para mí es, ya os digo, que es como mi referente en cuanto a fisioterapia de suelo pélvico. Así que tenéis la posibilidad de hacer prácticas en su clínica. Eso sí, será para los 30 primeros matriculados. Entonces, si estáis dudando, si queréis hacer este tipo de formación y queréis hacer las prácticas, los primeros 30 alumnos serán los que puedan hacer estas prácticas extracurriculares. Y bueno, pasamos ya a cómo va a ser la evaluación. La evaluación la haremos a partir de las prácticas. Son obligatorias y tendréis que hacer el 80% de ellas. Esto para los que hagáis la parte semipresencial o online. Luego también evaluaremos a través de exámenes. Al finalizar cada módulo tendréis un examen que contará con 10 preguntas y con 4 posibles respuestas. No restan si falláis, ¿vale? Y en caso de que suspendáis tendréis una segunda oportunidad. Y luego, para terminar, a final de todos los seminarios tendréis que hacer un TFM. El TFM hemos pensado, para que sea lo más sencillo y lo más flexible para vosotros, que sea en parejas, ¿vale? De todas formas, si en algún caso en concreto alguno necesitara hacerlo de manera individual por motivos personales, bueno, pues nos lo podría hacer saber, y como estáis viendo, intentamos ser lo más flexibles posible para que el máster esté adecuado a vuestras condiciones, ¿vale? Así que, pero en principio el máster, el TFM, el trabajo de fin de máster, será en parejas. Y con esto os hemos cerrado ya todo lo que vamos a hablar en el máster de fisioterapia de suelo pélvico y ginecobstétrico. Así que ahora es el momento de que, si tenéis alguna duda, podamos resolverlas y decirlo, pues bueno, de la manera más clara posible. Así que si alguno tiene alguna duda, me podéis ir preguntando. Hola Adriana, ¿cuándo Hola. se podría hacer las prácticas en la clínica? Las prácticas en la clínica, que serán en Fisiofit Mujer, las podréis hacer una vez que finalicen los módulos. De todas formas, eso será en base a la disponibilidad también que haya, y lo dicho, como damos bastante flexibilidad, si en algún caso en concreto alguna alumna viene de fuera y necesitar hacerlas en algún mes en concreto, intentaríamos facilitárselo en la mejor medida posible. Gracias. ¿Tenéis alguna otra duda? A ver, que aquí me van a empezar a entrar más preguntitas. Vale, mira, me preguntan que si eliges la modalidad online, ¿puede ir a algún seminario presencial? Efectivamente, ¿vale? Si elegís la modalidad online y hay algún seminario que os coincide que podáis ir a Madrid, o que os llama más la atención y que queréis hacerlo porque veis que es más práctico y queráis hacerlo, podéis hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando, como decimos, no esté el aforo completo, pero en la medida de lo posible intentamos que podáis asistir en caso de que queráis. Vale, a ver, que me están llegando por aquí más preguntitas. ¿En los seminarios presenciales nos van a grabar?
En los seminarios presenciales va a estar, como digo, un equipo de audiovisuales de AMIR que va a estar grabando todo el seminario. Eso sí, en la parte de prácticas, cuando nos tengamos que quedar sin braguitas para hacer toda esa parte de valoración intracavitaria o esa parte de tratamiento, se grabará a nuestra modelo. Luego la práctica, que es obligatoria, que será entre alumnos, ahí estarán todas las cámaras apagadas y para que tengáis, pues obviamente, pues toda la intimidad y la confianza para hacerlo entre vosotros. ¿Vale? Así que la parte de alumnos, de la práctica de alumnos, no estará grabada. A ver, otra pregunta es, ¿hay extraordinaria de examen si suspendes las dos opciones? Sí, ¿vale? Como decimos, os vamos a intentar ayudar en lo máximo posible y si suspendéis esos exámenes, que intentaremos que además, no te voy a decir que sean fáciles, porque evidentemente tenéis que salir con unos conocimientos mínimos, pero vamos a intentar hacerlo todo lo posible para que podáis conseguir el título y podáis hacer, pues bueno, esa extraordinaria. Vale, hola, yo quiero saber si hay contenido sobre vejiga hiperactiva o incontinencia urinaria y fecal. Sí, ¿vale? Esa parte sobre vejiga hiperactiva la hablará y profundizará Caroline Correia, ¿vale? De todas formas, Eva será la que que será el primer módulo, ella nos hable sobre las disfunciones más comunes del suelo pélvico, pero las abordará, pero será Caroline Correia la que haga toda esa parte de tratamiento específico para ese tipo de patologías. Vale, formación en ecografía. También ese módulo de ecografía lo impartiré yo, que será en el módulo de posparto, ¿vale? Ahí haremos todo lo que es la valoración completa, tanto a nivel abdominal, para que podáis ver tanto la funcionalidad como el estado de todos los músculos del abdomen, rectos abdominales, oblicuo interno, oblicuo externo, transverso abdominal, y además haremos también esa valoración intracavitaria, ¿vale? Para que podáis ver cómo están las vísceras pélvicas y cómo actúan las vísceras ante determinados gestos hiperpresivos. Así que todo lo que es la parte de formación ecográfica también la daréis en el módulo 6. Además, en el módulo 6, aparte de ecografía, también veréis biofeedback, radiofrecuencia, electroestimulación y neuromodulación. O sea, todo lo que es tratamiento de fisioterapia en la etapa posparto. Hola Adriana, ¿el precio del máster es igual presencial, semipresencial o online? Sí, ¿vale? Tiene el mismo precio para todas las modalidades que ofrecemos del máster. Otra chica me pregunta, ¿es un máster oficial? Es un máster de título propio, ¿vale? Eso es, consta de 60 créditos, ¿vale? Y está acreditado por la UDIMA, que es la Universidad a Distancia de Madrid. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, con esto me despido. Con esto queda cerrado todo lo que es el programa del máster. Para nosotras será una suerte poder veros y conoceros en las formaciones, ya sea presencial, ya sea online, ya sea semipresencial. Y bueno, hemos intentado reunir pues todas las características que igual nosotras que llevamos ya años de experiencia en el mundo del suelo pélvico, echamos de menos en ese momento a la hora de decidir qué máster hacíamos. Muchas veces a la hora de decidir un máster, pues había algunos que nos llamaban la atención ciertos temas y en otros otro tipo de enfoque. Y en este máster hemos querido intentar reunir todos esos aspectos que como fisios, como matronas, nos podrían haber llamado la atención. Así que os esperamos a todas en abril. Si tenéis cualquier otra duda, nos podéis seguir preguntando por redes sociales. Y perdona, que hay otra preguntita. Vale, al ser oficial sí se puede acceder luego al doctorado, ¿verdad? No, es un máster de título propio, no es un máster oficial. Por tanto, no podrías doctorarte después de haber hecho este máster, ¿vale? Pero sí que adquirirás todos los conocimientos necesarios, al igual que hicieras un máster oficial. De hecho, en España,
el único máster de suelo pélvico que existe oficial es el de la Universidad Europea. Vale, un segundito porque me están llegando más preguntas. Vale, pues nada, por esto ya lo dejamos hasta aquí, ¿vale? Muchísimas gracias a todas por haber estado en el webinar. Espero haber resuelto todas vuestras dudas y que, bueno, le hemos puesto muchísimo cariño a este máster. Hemos intentado reunir a las mejores docentes especializadas en suelo pélvico de España, podríamos decir. Y cualquier duda, lo dicho, ¿vale? Podréis seguir preguntándonos por nuestras redes sociales o por la plataforma de AMIR. Un saludo a todas y gracias.